Bienvenidos a este video. Somos alumnos de tercer año de la licenciatura en Sistemas y hoy para la cátedra de Redes y Comunicaciones presentaremos nuestro trabajo práctico número 2. En este video realizaremos un recorrido integral que va desde los fundamentos teóricos de los protocolos en las 7 capas del modelo OSI hasta la implementación práctica de una red compleja. Partiendo del caso analizado en nuestro primer trabajo, demostraremos cómo diseñar y optimizar una infraestructura profesional utilizando técnicas de subneteo avanzado y simulación en Cisco Packet Tracer. Ahora yo, Fabricio Mancilla, voy a empezar con protocolos de comunicaciones. Un protocolo es un conjunto de reglas que gobiernan el intercambio de datos entre dos entidades. Según la perspectiva de Stallings, la comunicación en red no es un evento fortuito, sino un proceso altamente estructurado que requiere que las entidades compartan una arquitectura común. Los protocolos deben definir tres aspectos fundamentales para garantizar la interoperabilidad. La sintaxis, que se refiere a la estructura física y el formato de los datos, lo cual incluye la definición de los campos de cabecera o headers, la longitud de los mensajes y el orden de los bits en la señal. La semántica, que define el significado de cada sección de bits y incluye la información de control para la coordinación y el manejo de errores, determinando qué respuesta debe emitir un sistema ante un evento determinado. Por ejemplo, el envío de un paquete de confirmación ACK. Y luego tenemos la temporización, que trata sobre la gestión de la velocidad de transmisión y el secuenciamiento. Es el mecanismo que evita que un emisor rápido desborde a un receptor con menor capacidad de procesamiento. Protocolo de capa 2. Nivel de enlace de datos. La capa 2 tiene la responsabilidad de transformar el medio de transmisión físico en una línea que parezca libre de errores para la capa R. Para lograr esto, fracciona los datos de entrada en tramas y se encarga de gestionar el acceso al medio. ARP. El protocolo ARP se encarga de la resolución de direcciones. En redes IPv4 los equipos se comunican mediante direcciones IP, pero para la entrega final necesitan conocer la dirección física o MAC. ARP soluciona esto enviando un mensaje de difusión preguntando quién tiene cierta dirección IP, y el dueño responde con su MAC, la cual se guarda en una tabla de caché. RARP. Es el Reverse ARP, diseñado para estaciones de trabajo que no tienen disco local. Estos nodos conocen su MAC al arrancar, pero no su IP. Envían una solicitud y un servidor centralizado les asigna su identidad lógica, aunque hoy en día este protocolo fue desplazado por el modelo DHCP. El Ethernet o IEEE 802.3 define el estándar para redes de área local. Utiliza un esquema de acceso denominado CSMA/CD. En su forma clásica, los nodos compiten por el medio y si dos transmiten a la vez, ocurre una colisión y deben esperar un tiempo aleatorio, también conocido como algoritmo de retroceso binario exponencial. En redes modernas con switches full duplex, las colisiones se eliminan, pero la estructura de la trama Ethernet, preámbulo, direcciones MAC, tipo, datos y CRC sigue siendo la norma. El Token Ring o IEEE 802.5 implementa un acceso al medio determinístico. Una trama especial llamada token circula por el anillo. Solo la estación que captura el token tiene derecho a transmitir, eliminando la posibilidad de colisión. Una vez entregada la información, el token se libera para el siguiente nodo en la secuencia. El FDDI o Fiber Distributed Data Interface está basado en el paso de testigo, pero operando sobre fibra óptica a 100 megabits por segundo. Su principal característica es el uso de un anillo doble de rotación inversa, lo que proporciona una alta tolerancia a fallos. Si un enlace se corta, el anillo puede cerrarse sobre sí mismo para mantener la integridad de la red. ATM. A diferencia de otros protocolos, ATM utiliza celdas de tamaño fijo de 53 bytes. Esta uniformidad permite que los conmutadores procesen el tráfico con retardos muy bajos y constantes. Por eso es ideal para servicios que requieran calidad de servicio como la telefonía
y los videos. HDLC es un protocolo orientado a bit que proporciona comunicación fiable en enlaces punto a punto o multipunto. Utiliza campos de control para gestionar la recuperación de errores y ventanas deslizantes. Además, delimita las tramas con una bandera específica y usa la técnica de bit stuffing para evitar confusiones con los datos. CDP. El Cisco Discovery Protocol es un protocolo propietario de capa 2 cuya función principal es el descubrimiento de vecinos. Los dispositivos Cisco envían anuncios para que los equipos conectados directamente conozcan su identidad, versión de software y puerto físico. Es una herramienta diagnóstica fundamental para los administradores en redes. La capa 3 o nivel de red se encarga de que los paquetes lleguen del origen al destino, seleccionando la mejor ruta y gestionando el direccionamiento lógico global. En primer lugar tenemos la IP, que puede ser IPv4 o IPv6. El protocolo de Internet proporciona un servicio de entrega de datagramas de mejor esfuerzo y no orientado a la conexión. El IPv4 utiliza direcciones de 32 bits y permite la fragmentación de paquetes si estos superan la MTU de una red intermedia. Posee una cabecera de 20 bytes, un campo sobre el TTL para evitar bucles. Por otro lado, el IPv6 está diseñado para reemplazar a IPv4 con direcciones de 128 bits. Simplifica la cabecera, esta vez la cabecera fija es de 40 bytes, para mejorar la velocidad de procesamiento en los routers y elimina la fragmentación intermedia, delegando esta tarea a los hosts finales. El ICMP o Internet Control Message Protocol no transporta datos de usuario, sino información sobre el estado de la red. Envía informes de error como Destination Unreachable y mensajes de control. Es la base de utilidades como Tracert y Ping. Protocolos de capa 3, X25. Dentro de la capa de red, quiero mencionar el X.25, que es un estándar antiguo para redes de conmutación de paquetes orientado a la conexión. Utilizaba circuitos virtuales y destacaba por su gran fiabilidad en líneas analógicas, ya que realizaba control de flujo y de errores en cada nodo del trayecto. Protocolos de capa 4, nivel de transporte y TCP. El nivel de transporte garantiza que los mensajes lleguen de extremo a extremo sin errores y en secuencia. Aquí encontramos al TCP, Transmission Control Protocol. El TCP es un protocolo orientado a la conexión que brinda una entrega fiable de una corriente de bytes. Utiliza un saludo de 3 vías para establecer la conexión y mecanismo de ventana deslizante para control de flujos. El UDP o User Datagram Protocol es un protocolo sin conexión y no fiable. Elimina la sobrecarga del control de errores para permitir transmisiones rápidas, siendo el estándar para aplicaciones sensibles al tiempo como voz o video. La capa de sesión es la responsable de establecer, gestionar y finalizar las conexiones entre aplicaciones locales y remotas. A diferencia de la capa de transporte que se encarga de mover los datos de forma fiable, la capa de sesión se ocupa de la logística del diálogo. Esta capa decide quién transmite y en qué momento, duplex completo o semiduplex. Permite que las aplicaciones mantengan una conversación estructurada. En algunos protocolos, esta capa gestiona tokens que otorgan un permiso para realizar acciones críticas en una sección compartida, evitando que dos partes intenten la misma operación simultáneamente. La sincronización o los puntos de verificación es una de sus funciones más robustas para informes técnicos. Permite insertar puntos de verificación en un flujo de datos. Si la conexión falla durante la transferencia de un archivo de 100 MB, la sesión puede reanudarse del último punto de verificación, por ejemplo a los 80 MB, en lugar de reiniciar todo el proceso. Luego tenemos los protocolos de referencia, que son RPC o Remote Procedure Call, que permite ejecutar funciones en un servidor remoto como si fueran locales, y NetBIOS, utilizado para la gestión de nombres y sesiones en redes locales. Protocolos de capa 6. Nivel de presentación.
A diferencia de las capas inferiores, la capa de presentación se encarga de la sintaxis y semántica de la información. Su objetivo es asegurar que los datos enviados sean legibles por el receptor. Sus tres funciones principales son la de traducción, que convierte datos, por ejemplo, la diferencia entre el sistema Big Endian y Little Endian, el cifrado, donde transforma los datos para asegurar la privacidad, permitiendo que solo el receptor autorizado los entienda, y la compresión. Reduce la cantidad de bits a transmitir, optimizando el ancho de banda para archivos grandes. Por último tenemos a la capa número 7 o nivel de aplicación. Es la capa superior del modelo y la más cercana al usuario final. No proporciona servicios a ninguna otra capa OSI, sino que ofrece servicios de red a los procesos de aplicación como navegadores web, clientes de correo o terminales remotas. En cuanto a la interfaz de usuario, proporciona los protocolos necesarios para que el software del usuario acceda a la red. Por ejemplo, cuando escribes una URL, el navegador utiliza el protocolo de esta capa para solicitar la página. En cuanto a la identificación de socios de comunicación, determina la disponibilidad de los recursos de red y de los socios con los que se desea establecer comunicación. Protocolos de capa 7. Servicios específicos. En la capa de aplicación, que es la más cercana al usuario, operan protocolos que usamos todos los días. HTTP o HTTPS para la navegación web, FTP para la transferencia masiva de archivos, SSH y Telnet para la administración remota de dispositivos como los routers, SMTP, IMAP y POP3 para la gestión de correos electrónicos y SNMP, crucial para monitorear el estado de la red. Clasificación de direcciones IP, tipo A, B y C. Originalmente las direcciones IPv4 se organizaban en clases. Tipo A, diseñadas para organizaciones globales, reservan 8 bits para la red y 24 para hosts, permitiendo más de 16 millones de equipos. Su primer bit es siempre 0. Tipo B, para organizaciones medianas, tienen 16 bits para red y 16 para host. Sus dos primeros bits son 10. Tipo C, destinadas a redes locales pequeñas, asignan 24 bits a la red y solo 8 para host, permitiendo hasta 254 equipos por red. Comienzan con los bits 110. La máscara de red es una herramienta matemática fundamental, un valor de 32 bits que se utiliza para filtrar la dirección IP. Su función técnica es delimitar la frontera entre la red y el host. Los bits en 1 representan la red y los 0 el host. Mediante una operación lógica AND, el hardware de red puede determinar si un destino es local o si debe ser enviado a un enrutador para salir a otra red. La dirección IPv4 es un identificador lógico único de 32 bits, lo que permite un espacio teórico de aproximadamente 4.300 millones de direcciones. Para facilitar la gestión humana, estos 32 bits se dividen en 4 grupos de 8 bits llamados octetos. Se utiliza la notación decimal punteada, donde cada octeto se convierte a su valor decimal del 0 al 255 y se separa por puntos. Por ejemplo, 192.68.10.1. IPs estáticas y dinámicas. Existen dos formas de asignar direcciones. Las IPs estáticas se configuran manualmente y no cambian tras un reinicio, siendo críticas para servicios como servidores o impresoras que necesitan un punto de destino fijo. Por otro lado, las IPs dinámicas son temporales y las asigna automáticamente un servidor DHCP, lo cual es muy eficiente para dispositivos móviles. Parte red y parte host. Toda dirección IP se divide en dos componentes. La parte red identifica el segmento lógico y es lo que usan los routers para saber por qué interfaz reenviar el paquete. La parte host identifica exclusivamente la interfaz del dispositivo dentro de esa red, evitando conflictos de dirección. En cualquier diseño de red basado en IPv4, existen dos direcciones que están reservadas por estándar técnico y no pueden ser configuradas en ningún equipo. Se tiene la dirección de red, que es la dirección donde todos los bits de la parte de host son 0 y se usa para identificar la red en su conjunto.
y la dirección de broadcast o difusión, que es la red donde todos los bits de la parte de host son 1. Se utiliza cuando un equipo necesita enviar un mensaje que sea recibido por todos los demás dispositivos de esa subred simultáneamente. El subneteo es la práctica de segmentar una red de clase estándar en redes lógicas más pequeñas. Esto permite reducir el tráfico innecesario, como dominios de difusión, mejorar la seguridad al aislar departamentos y optimizar el rendimiento general de la infraestructura. Subneteo FLSM y VLSM. Para dividir estas redes usamos el subneteo. FLSM, o máscara de longitud fija, divide una red en múltiples subredes del mismo tamaño. Su desventaja es que desperdicia masivamente direcciones de IP. VLSM, máscara de longitud variable. Es la técnica avanzada que usamos en este trabajo práctico. Nos permite asignar máscaras específicas según la necesidad real de cada segmento, optimizando el espacio y mejorando el rendimiento de los routers al reducir el tamaño de sus tablas. El ruteo o enrutamiento es la función principal de la capa de red, la cual se encarga de determinar el camino que deben seguir los paquetes desde su origen hasta su destino final. En una red formada por enlaces de punto a punto, los paquetes pueden atravesar múltiples máquinas intermedias antes de llegar a su destino. El proceso mediante el cual la red decide qué ruta específica formar se conoce como algoritmo de enrutamiento. Para cumplir este objetivo, la subred de comunicación utiliza elementos de conmutación denominados enrutadores o routers, que son computadoras especializadas conectadas a dos o más líneas de transmisión. Cuando los datos llegan por una línea entrante, el enrutador debe elegir la línea saliente más adecuada para reenviarlos, basándose en el conocimiento de la topología de la red y manejando simultáneamente la congestión del tráfico. ¿Qué es una VPN? Una VPN o red privada virtual permite crear un túnel seguro a través de una red pública como Internet. Esto hace que los usuarios remotos o las sucursales puedan conectarse a la red corporativa disfrutando de la misma seguridad que si estuvieran en un enlace físico privado. Una VLAN o LAN virtual es una red lógica que permite dividir una red de área local física de gran tamaño en varias redes más pequeñas y separadas entre sí. Esta tecnología es fundamental cuando la distribución física de los equipos, por ejemplo en qué oficina o área de un edificio se encuentran, no coincide con la estructura organizativa de la empresa. Así, los departamentos de ingeniería y finanzas pueden operar en redes lógicas independientes aunque compartan el mismo switch físico. El uso de VLANs ofrece tres ventajas principales para la administración de redes. Mejora la seguridad al aislar servidores con datos sensibles de las zonas de acceso público, optimiza la carga de la red al separar a grupos de usuarios con alto consumo de tráfico y reduce drásticamente el impacto de las tormentas de difusión broadcast, ya que el switch restringe el tráfico de modo que los paquetes enviados en una VLAN no sean recibidos por dispositivos de otra. ¿Qué es DMZ? Finalmente, una DMZ o zona desmilitarizada es un segmento de red ubicado fuera del perímetro de seguridad interno. Sirve para alojar servidores, que deben ser accesibles desde Internet. El firewall permite que el tráfico hacia la DMZ, pero bloquea cualquier intento de acceso desde allí hacia nuestra red privada, dándonos una defensa por capas. Ahora pasaremos a explicar el desarrollo en el Cisco Packet Tracer. Arquitectura y segmentación lógica. Para la topología, implementamos un diseño jerárquico con switches de acceso y un switch core en la sala de informática, todo conectado a un enrutador central. En lugar de una red plana, aplicamos VLSM para dividir nuestra red base en 4 subredes exactas: la de datos, impresoras, vigilancias y servidores. En cuanto a la implementación de redes virtuales o VLANs, para llevar esta división lógica a los equipos físicos, configuramos redes de área local virtuales o VLANs en todos los switches. Utilizando los comandos VLAN y name, creamos entornos aislados para cada sector. A nivel de puertos, configuramos dos modalidades operativas. En primer lugar tenemos el modo de acceso o Switch Port Mode Access, aplicado a los puertos conectados a dispositivos finales,
asignándolos explícitamente a su VLAN correspondiente, por ejemplo, Switch Port Access VLAN 10. Y luego tenemos el modo troncal o Switch Port Mode Trunk, aplicado a los enlaces físicos que conectan los switches entre sí y con el router. Esto crea un enlace multiplexado que permite el tráfico de múltiples VLANs por el mismo cable. Pasando al enrutamiento inter-VLAN, Router on a Stick, tenemos que al estar en diferentes VLANs, los equipos perdieron la capacidad de comunicarse directamente, como el caso de una PC queriendo enviar un documento a la impresora de su consultorio. Entonces, para restaurar la conectividad de forma controlada, configuramos el enrutamiento Router on a Stick. En lugar de usar un puerto físico de router por cada red, creamos subinterfaces lógicas, por ejemplo, interface Gigabit Ethernet 0/0.10, y a cada una le aplicamos el protocolo de encapsulamiento mediante el comando encapsulation.1q seguido del ID de la VLAN, y le asignamos la dirección IP correspondiente a la puerta de enlace gateway de esa subred. Durante el desarrollo enfrentamos tres desafíos principales. Primero, como los routers bloquean el tráfico de broadcast, las PCs no encontraban al servidor de HCP que estaba en otra VLAN. Lo solucionamos configurando un agente de retransmisión en el router con el IP Helper Address para enviar las peticiones directamente al servidor. Segundo, restringimos el acceso a las cámaras de seguridad creando una lista de control de accesos. Así, permitimos el tráfico solo desde la IP de monitoreo y denegamos al resto de la red. Tercero, notamos fallos iniciales en las pruebas de ping. Al analizarlo, comprobamos que era el comportamiento normal del protocolo ARP, resolviendo las direcciones MAC. Tras el primer intento, la comunicación fue exitosa, validando nuestro diseño. Para concluir, este desarrollo nos permitió observar cómo la teoría de protocolos se traduce en soluciones reales de conectividad. Mediante la implementación de VLCM, logramos un aprovechamiento eficiente del direccionamiento IP, mientras que la configuración de VLANs y ACLs garantizó un entorno seguro y jerarquizado. La resolución de desafíos técnicos como la retransmisión de HCP y el enrutamiento inter-VLAN refuerza la importancia de una arquitectura bien planificada. Esperamos que este desglose técnico haya sido claro y útil. Muchas gracias por su atención.